Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, han habido cierto inconveniente, no como ustedes, con mi horario laboral y ha sido bastante frustrante, ya que ciertos colegas que han entrado en cuarentena, otros que han decidido abandonar el barco, por así decirlo, han hecho que tengamos que cambiar los turnos. Así que ahora estamos 24/2. Así que es súper fome, por así decirlo, porque hay veces que horario de clase me toca trabajar y es súper complicado. Pero eso, estuve viendo las notas. No sé si faltará alguien más por hacer la prueba, pero estoy súper satisfecho y contento con cada uno de ustedes porque les fue súper bien. Ya. Eh, Eso, estoy súper contento, de verdad. Como les decía, nos queda esta presentación, ya, esta prueba, perdón, que solamente va a ser fisiología del esfuerzo, pero va a ir incluido también lo que es fisiología respiratoria y fisiología cardiovascular o cardiorrespiratoria, que es lo mismo. Ya, además de eso, están las notas sumativas, ya que cada uno ya tiene su sumativo propio y es sobre 6, así que también súper bien. Y lo último que nos queda definir al final de la clase de hoy, quiénes van a conformar los grupos para la exposición. Ya, como les comento, eh, de ahora en adelante no se va a utilizar más la plataforma de la universidad para hacer las evaluaciones, ya que dificulta bastante y genera mucho conflicto de por medio. Así que solamente se va a utilizar otro formato que es a través de Google, que es relativamente, comillas, más fácil, ¿ya? Pero como es solo una evaluación que nos queda y el tiempo es relativamente largo, ahí se va a estar barajeando, ¿ya? Eso. Lo otro, también estuve viendo los trabajos que me enviaron sobre volumen y capacidades y también están súper bien. Eso es un sumativo más para las notas acumulativas, que va a ser la, creo que tercera o cuarta nota. Así que súper. Ya, quienes tengan problemas nuevamente con el tema laboral, o que sean padres o madres y no han podido asistir o no han podido entregar las cosas, me hablan por interno, les mando un trabajo y cumple. Punto. Ya, eso. María Pacheco, ¿sabes si alguien más falta que haga la prueba? Ese día que me preguntó eran alrededor como de 6 personas. Algunos me dijeron que lo iban a hacer ese día, pero no sé si lo habrán realizado. Ya. Bueno, el plazo era hasta hoy, ya. Así que eso. Los que no la habrán podido hacer, pucha, lo siento. Pero ahí vemos qué hacer. Bueno, quedamos en fisiología del esfuerzo o fisiología del ejercicio, que es lo mismo en realidad, ¿ya? Eh, Estuvimos viendo un poco que la fisiología principalmente del ejercicio o del esfuerzo va a ir de la mano con otro sistema, principalmente el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, o sistema cardiorrespiratorio, que es lo mismo, ¿ya? También hay que sumarle al sistema osteomusculoesquelético, ¿ya? Que obviamente vimos los sistemas energéticos, ¿ya? Sistema de fosfágeno, sistema de glucólisis anaeróbica y el sistema oxidativo o el aeróbico, ¿ya? Habla un poco del sistema musculoesquelético, ¿ya? Y dentro del sistema musculoesquelético vimos un poco de los tipos de ejercicio, los tipos de contracción y qué contracción va a actuar en cada ejercicio, ¿ya? Mencionamos que tenemos 3 tipos de contracción, ¿cierto? Tenemos una contracción excéntrica y una isométrica, ¿ya? La contracción concéntrica es cuando 2 puntos de inserción se unen, cuando se acorta el músculo. Un ejemplo puede ser una flexión de codo, ¿cierto? Es una contracción excéntrica. Por otro lado, una contracción excéntrica es cuando se alejan los puntos de inserción. En este caso puede ser una extensión de codo, ¿ya? Cuando hablamos de contracción isométrica es cuando no hay cambios de longitud del músculo, pero sí hay tensión, ¿ya? Esto puede ser, por ejemplo, no sé, mantener una sentadilla, hacer una plancha, etcétera, ¿ya? Y de esto hablamos del tipo de ejercicio, que tenemos dos. Ya lo vamos a definir por cadena abierta y cadena cerrada. Cuando hablamos de cadena abierta, es cuando el extremo distal está libre en el espacio.
Por otro lado, cuando se habla de cerrada, es cuando el extremo distal está fijo en una superficie. Un ejemplo de cadena cinemática abierta pueden ser las extensiones de rodilla. No sé si o los que han ido al gimnasio conocen esa máquina que uno se siente y hace extensiones de rodilla. ¿Alguien la conoce? ¿O ha ido al gimnasio y se ha subido a esa máquina? ¿O se ha sentado en esa máquina, perdón? Sí, profe. Ya, súper. Es un tipo de ejercicio de cadena cinemática abierta en pierna. En brazo, tenemos principalmente las flexiones de codo. Ya, típico mancuerna en brazo para ganar bíceps. Ya, pero cuando hablamos de cadena cinemática cerrada, es cuando la superficie fija, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el tobillo y la muñeca. ¿Ya? El tobillo está fijo. ¿Ya? Un ejemplo de esto va a ser la sentadilla. Y en brazo va a ser, no sé, una plancha, va a ser flexiones de codo, etc. ¿Ya? ¿Qué más de esto? Hay que tener en consideración que el sistema musculoesquelético va a ir de la mano con la termorregulación. O sea, a medida que el músculo empieza a generar contracción, va a aumentar el flujo sanguíneo, lo que va a provocar un aumento de temperatura. ¿Ya? Cabe mencionar que tenemos diferentes tipos de fibras. Tenemos fibras rápidas y tenemos fibras cortas. Tenemos fibras rápidas, y tenemos fibras lentas. ¿Ya? Cuando hablamos de fibra rápida y lenta, va de la mano con los sistemas energéticos del cuerpo, ¿cierto? Como vimos, o hace mucho rato, la verdad, teníamos ciertos tipos de sistemas energéticos, unos que son más rápidos y otros más cortos, por así decirlo, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hablamos de tipos de fibra, referimos que, por ejemplo, una fibra lenta es que su contracción es más lenta, pero más duradera en el tiempo. O sea, puede ser un ejercicio aeróbico, ¿cierto? Trotar, andar en bicicleta, nadar, etc. Por lo tanto, un tipo de fibra rápida es una contracción poderosa, una contracción explosiva. En este caso hablamos de un tipo de ejercicio o un sistema energético anaeróbico. En este caso, CrossFit, levantadores de peso, halterofilia, estos chicos que hacen barra, ¿cómo se llama? Calistenia, ¿ya? Eso. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, súper. Bueno, como les mencionaba, ¿cierto? Que el sistema musculoesquelético va de la mano con la termorregulación y a medida que el músculo empieza a contraer, aumenta el flujo sanguíneo. ¿Ya? El flujo sanguíneo, recuerden que transporta oxígeno y dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Ya? Y otro sistema muy importante en la fisiología del esfuerzo o el ejercicio es el sistema respiratorio. ¿Ya? Cuando hablamos de sistema respiratorio, principalmente vamos a entender que es la entrada de O2 y la salida de CO2, ¿cierto? ¿Ya? Principalmente el sistema respiratorio está conformado por ambos pulmones, la tráquea y la subdivisión de los bronquios, ¿cierto? Pregunto, ¿qué diferencia tiene entre el pulmón derecho y el izquierdo? Que el izquierdo es más pequeño que el derecho. Ya, bien. ¿Qué más? Profe, según lo que yo me acuerdo, el pulmón derecho debiera tener 3 fisuras y el izquierdo debiera tener 2, y tiene como una especie de lengüeta porque está ubicado el corazón ahí. Súper bien, súper bien. ¿Ya?
Una diferencia abundante es el tamaño, como mencionó una compañera, y la división de los lóbulos, ¿cierto? Otra diferencia también va el tema de la concavidad, ¿ya? La base del pulmón tiene una concavidad, ya que en el pulmón izquierdo es más prominente, su concavidad es más grande que el derecho. ¿Por qué? Porque aloja el hígado, ¿ya? La tráquea. La tráquea, al final, tiene su subdivisión, que son los bronquios, principal o izquierdo y derecho, ¿ya? El bronquio derecho, el bronquio izquierdo, su dirección es más horizontal, mientras tanto que el bronquio izquierdo es más vertical, ¿ya? Cuando ocurren estas fallas respiratorias o alguien, a veces suele suceder, cuando ocurren estos temas de ahogamiento, ya no es el término correcto, pero aplica, eh, todos estos cuerpos extraños caen principalmente por el bronquio derecho, perdón, por el bronquio izquierdo, por su disposición, ¿ya? Una vez que empieza la división, empieza desde ahí, ya tenemos el bronquio principal, y luego tenemos los bronquiolos, que los bronquiolos se van a dividir en bronquiolos terminales, ¿ya? Y al final de su recorrido tenemos los bronquios respiratorios. ¿Por qué se llaman bronquios respiratorios? Porque alojan pequeños sacos alveolares. Y al final de nuestro recorrido tenemos los alveolos, ¿ya? Que son sacos alveolares, valga la redundancia, que es ahí donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿ya? Sale CO2, o sea, sale el O2 y entra el CO2, ¿ya? El sistema respiratorio principalmente se rige bajo la ley de la difusión, ¿ya? La ley de Fick, ¿ya? Para que ocurra el intercambio gaseoso, ¿ya? Tenemos que tener tres cosas importantes. Primero, la difusión, la perfusión y la ventilación, ¿ya? Los sectores del sistema respiratorio principalmente, como les decía, tenemos la vía aérea alta y la vía aérea baja, ¿ya? Cuando hablamos de vía aérea alta o vía aérea superior, nos referimos principalmente a los mecanismos donde los cuales vamos a respirar. En este caso tenemos la narina o tenemos la boca, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene respirar por la boca y por la nariz? Al respirar por la boca el aire no se filtra y no se calienta como lo que hacen las vibrisas para que él pueda atrapar igual todo bichito, cosas que pueda entrar, cualquier virus. Ya, súper. ¿Algo más? Profe, que al respirar por la boca igual no ingresa el oxígeno debido. ¿Cómo sería eso? No entiendo. No sé. O sea, es que Ya, como bien. no... Es que la otra vez lo dijo un profesor, no me acuerdo, pero era como que no era lo mismo respirar por la boca que por la nariz, porque no ingresa como la misma cantidad de oxígeno. Ya, eso es raro. No. Como decía Fabiola, pues bien, ¿qué es lo que pasa? El aire al ingresar por vía aérea alta, por narinas, los vasos sanguíneos, principalmente los fenopalatinos, van a humidificar y van a temperar el aire, por así decirlo. Y los hilios y la mucosidad que se encuentra en las narinas va a hacer que principalmente todos los cuerpos extraños se queden alojados ahí, ¿ya? Por boca, el aire no va, perdón, por boca no va a haber un filtro, ¿ya? El aire va a entrar helado, ¿ya? Va a entrar cualquier partícula o cuerpo extraño, ¿ya? Y la cantidad de aire entre un nariz y boca es la misma. Les recuerdo, así como adelantando un poco. El volumen corriente es lo que nosotros respiramos habitualmente. Inspiración y expiración, ¿ya? Y para todos los mortales son 500 mililitros, ¿ya? Obviamente va a variar entre individuo e individuo. Pensemos que yo mido 1,80 m y uno va a tener el mismo mililitro de oxígeno que alguien que mide 1,60 m, ¿cierto? Ahí va la medición para la ventilación mecánica, ¿ya? Punto aparte. Ahora, hay ciertas consideraciones, ¿cierto? Que a nivel de vía aérea, narinas, tenemos los cornetes nasales, ¿cierto? Que tenemos tres, ¿ya? Principalmente el aire va a ingresar por el cornete medio, ¿ya? Entre el medio y el superior.
Y a través de eso va a ser temperado, por así decirlo, y humidificado a través de los vasos sanguíneos, principalmente una rama, una arteria que es la arteria esfenopalatina, ¿ya? Una vez que el aire ingresa, desciende por la tráquea o por las partes de la faringe. ¿Se recuerdan la subdivisión de la faringe? La nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, ¿ya? Baja por ahí y llega a la tráquea. Desde la tráquea se va a dividir hacia los bronquios, bronquio izquierdo y bronquio derecho, ¿ya? Ya llegando a la tráquea pasamos a vía aérea baja, que era lo que mencionaba anteriormente. Tenemos pulmones, bronquios y tráquea, ¿ya? Cuando baja ahí se empieza a subdividir y la cantidad de litros, ¿cierto? Que en un inicio ingresan 500 mililitros de oxígeno. Recuerden que eso va a ir disminuyendo, ¿ya? A medida que va bajando, va disminuyendo y la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos en nuestro organismo o la que inspiramos abarca solamente el 21%, ¿ya? Solamente el 21% es lo que nosotros inspiramos. Y eso se le llama fracción inspirada de oxígeno, más bien conocida como FiO2, ¿ya? La FiO2 es lo que nosotros vamos a calcular y la que vamos a medir en base a la administración de oxígeno. Recuerden que no hay que llegar y subirle al flujómetro y darle oxígeno porque está sudando el tata. No, ¿ya? Ahora, dentro de eso va bajando el flujo. Recuerden que va disminuyendo su cantidad hasta llegar a las alveolos, ¿ya? Donde se va a ver va a aplicar, perdón, la ley de Fick, que es el cambio de difusión. Sale el oxígeno y entra el dióxido de carbono, ¿ya? Y de ahí, a través del sistema circulatorio sistémico, se va a subdividir y va a llegar a todas las regiones del organismo, ¿ya? Eso. Se dice que, o sea, antiguamente se hablaba de que el oxígeno tenía que atravesar 7 capas antes de llegar al capilar, ¿ya? Eso igual era como raro, ¿ya? Primero teníamos el alveolo, como tal, el surfactante, como tal, teníamos la membrana interna, la membrana externa, y teníamos 4 ya. Luego teníamos el espacio, ¿cómo? El espacio, espacio intracelular, por así. Luego teníamos el alveolo, pero antes de eso tenemos el endotelio, la membrana y el capilar, ¿ya? Se supone, pero eso ya ha quedado un poco en el olvido y se ha ido como barriendo un poco ese tema de esa información, ¿ya? Eso. Los alveolos, de aire baja, ¿ya? Son sacos que van a contener, son sacos virtuales, ya que alrededor del cuerpo hay casi 500.000 millones de alveolos, son muchos, ¿ya? Y en los bronquiolos respiratorios también se encuentran pequeños sacos, también, ¿ya? Los alveolos como tal tienen células, ¿ya? Estas células son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 van a secretar un líquido que se llama el surfactante, que el surfactante evita el colapso alveolar, que el alveolo, perdón, colapse, ¿ya? El surfactante, veámoslo como, mira, el alveolo, veámoslo como un globo, ¿ya? El surfactante es como un aceite que evita que cuando se exhale, por así decirlo, o se expire, no colapse el alveolo, ¿ya? Y se queda ahí, ¿ya? Eso. Pues, no se olviden, entonces, hay diferentes tipos de células, pero principalmente tenemos los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 son los que van a secretar el surfactante, que evita el colapso alveolar, ¿ya? Eso. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? Profesor, entonces el surfactante está por fuera, como que lo recubre. Por dentro. Ah, ya, ahí me quedaba esa duda, gracias. Por dentro. ¿Ya? Cosas importantes a tener en cuenta. Tenemos el surfactante, que es parte de los alveolos como tal, ¿ya? Y otra cosa más importante que tenemos que tener en cuenta es que los alveolos tienen comunicación entre sí, ¿ya? Esto es a través de vías de intercomunicación, ya que tenemos los poros de Danben y los poros de Conk. Ya, no tengo una imagen acá en realidad, pero espero que se entienda. Ya,
son conductos que cuando ocurre el colapso alveolar, el aire se traslada hacia el otro alveolo subyacente. O, en el caso contrario, si el alveolo subyacente, veámoslo así, por favor, lo aplica mejor. El que no lo entiende me avise, por favor. Alveolo 1 y alveolo 2, ¿ya? Cuando el alveolo 2 está colapsado, por ejemplo, está sin aire y está pequeño, por así decirlo, estos poros hacen que cuando ingrese el oxígeno se vayan hacia el lóbulo 2, o sea, hacia al alveolo 2, ¿ya? Lo que provoque su expansión, ¿ya? Entonces, cada alveolo como tal tiene su intercomunicación con su alveolo subyacente. Entre sí, todos se comunican a través de los poros de Conk y Lambert, ¿ya? Eso. Ellos evitan que los alveolos colapsen también entre sí, además del surfactante, ¿ya? ¿Qué más? Cabe mencionar también que la mecánica, tenemos que hablar de mecánica ventilatoria. Cuando yo hablo de la mecánica ventilatoria, tengo que hablar de la compliance del pulmón. Tengo que mencionar también cómo se mueve la parrilla costal y tengo que hablar principalmente de qué hace que se mueva la parrilla costal, ¿cierto? Pregunta, ¿el pulmón está pegado a la pared costal? ¿Está adherido o está libre en el espacio? No está libre, pero tampoco está pegado a la parrilla costal. Lo recubre la pleura. Ya, bien, súper. Por pleura. Se me cortó, profe. No se preocupe. ¿Cuál pleura? ¿Visceral o parietal? ¿Visceral? Parietal. Ya, ¿Aló? bien, ¿se escucha? A mí no se me Ya. escucha, profe. ¿Se le escucha por si acaso? Ya, pero tranquila. Cuando hablamos de mecánica ventilatoria, hablamos de la compliance del pulmón. Y la compliance es la distensibilidad del pulmón, ¿ya? Recuerden que cuando inhalamos, vamos a ir, el pulmón se expande. Ojalá. El pulmón se expande, ¿cierto? Cuando exhalamos o expiramos, el pulmón se detiene, vuelve a su tamaño original, ¿ya? Cuando hablamos de compliance, es la distensibilidad que tiene cuando nosotros tomamos aire. ¿Ya? Entre más compliance tenga este pulmón, mayor ventilado va a estar. Por otro lado, cuando tiene una compliance alterada, mecánica ventilatoria alterada, y menos capacidad respiratoria va a tener, ¿ya? Cuando hablamos de compliance, es súper importante a la hora de evaluar un usuario, ya que si esta persona tiene una baja compliance, yo no le voy a meter oxígeno como tal, yo no le voy a hacer ejercicios ventilatorios como tal, y yo no le voy a mover, no le puedo dejar un parámetro ventilatorio en el ventilador como tal, ¿ya? Eso es una primera instancia. En una segunda instancia tenemos que ver la capacidad torácica también. Recuerden que si tenemos un tórax rígido, ¿creen que el pulmón se va a expandir en su totalidad? No, ¿cierto? No. No, ¿cierto? No sé qué respondió. No, ¿cierto? Eso es súper importante también, evaluar la mecánica, de que si la columna y la parrilla costal se están moviendo en su totalidad, y dos, es la musculatura respiratoria, ¿ya? Además del diafragma, que es el principal motor respiratorio, ¿alguien recuerda cuáles son los músculos inspiratorios y expiratorios? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien que haya visto la imagen a la rápida? ¿Serían los intercostales internos? Ya, pero estamos hablando de inspiratorio o expiratorio. En los expiratorios. Ya, intercostal interno, ya, bien. Uno. No, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Ya. ¿Por qué? Porque son los músculos que están en la parte inferior, pues. Ya, pero explíqueme qué pasa con eso. ¿Mueven hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados? Los intercostales internos se movilizan hacia abajo, Ya. y el oblicuo mayor y el menor se
se movilizan como hacia adentro. Ya, súper. Muy bien, Catherine. Y inspiratorios, Fabiola. Otro más que me quieran decir los músculos inspiratorios. Bueno, profe, la inspiración funciona el músculo esternocleidomastoideo, que haría una función hacia arriba. Su movimiento sería hacia arriba, los intercostales externos que también harían su función hacia arriba y el diafragma hacia abajo. Súper. Súper. Bien, Catherine. Ya. Pregunta sería, ¿creen que los músculos respiratorios se pueden fatigar? Yo creo que sí, en el caso de una hiperventilación. Pulento. Bien. Bien. Entonces, resumiendo, mecánica ventilatoria, compliance, movilidad de la parrilla costal y músculos respiratorios, ¿ya? Respiratorio, hablamos de inspiratorio y expiratorio, ¿ya? Vamos a cortarlo, ¿ya? Acá tenemos una representación, ¿ya? Que cómo ocurre la mecánica respiratoria como tal, ¿cierto? Ingresa aire a través de la narina o la boca, ¿ya? Desciende por la tráquea y baja por los alveolos, ¿ya? Pero si nos vamos más en la profunda y para ver cómo ocurre en sí el proceso, ya integrando todo, ¿ya? Recordemos que el pulmón se expande, inspiración o inhalación. El pulmón se expande, ¿cierto? Aumenta su diámetro antero-posterior, ya las costillas se mueven, pero el movimiento de las costillas es en asa de Valde, ¿ya? O sea, así que hacen un movimiento lateral y el esternón se va hacia anterior, ¿ya? Eso ocurre principalmente con la inspiración. El pulmón se expande y las costillas se mueven en asa de Valde. Ahora, ese movimiento hacia dónde es, hacia anterior o posterior, hacia anterior, ¿ya? En asa de Valde me refiero a que las costillas rotan hacia posterior, ¿ya? Rotan hacia posterior. Y la expiración es lo contrario, disminuye el volumen del pulmón, ¿ya? Y las costillas giran hacia anterior, ¿ya? Eso ocurre principalmente a nivel de la parrilla costal, ¿ya? Pero si lo llevo a la columna torácica, ocurre otro proceso diferente. ¿Se acuerdan cuáles son las articulaciones de la columna torácica junto con la parrilla costal? Costo transversa, costo corpórea. Principalmente la costo corpórea, que es la cabeza de la clavícula, la cabeza de la costilla, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rotar también, ¿ya? Pero lo que es a nivel de columna como tal, un movimiento en sí no va a haber. Solo va a ser un pilar estático para que las costillas puedan rotar, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda?
¿podría volver a repetir el tema de las costillas? ¿Cómo se llama el movimiento que se hace en el momento de la inhalación y la exhalación? Cuando inspiramos, tomamos aire, ¿ya? El pulmón se expande y las costillas se expanden junto con el pulmón. Pero las costillas van a rotar hacia posterior, ¿ya? Miren, más en asa de balde, vamos a dejarlo como un tema de que las costillas suben, ¿ya? Las costillas suben. Cuando exhalamos o expiramos, las costillas bajan, ¿ya? Recuerden esto, el diámetro anteroposterior del tórax va a aumentar y el esternón, como punto de referencia bonito, se va hacia anterior y superior. Por lo tanto, en la exhalación se va hacia posterior e inferior, ¿ya? Sé como la diferencia entre una y otra, ¿ya? Como mencionamos también, tenemos los músculos inspiratorio y expiratorio. Inspiratorio tenemos el ECOM, cerrado anterior e intercostales externos, diafragma, motor principal, ¿ya? ¿El diafragma de la inspiración sube o baja? Baja. Perfecto. En la expiración tenemos los intercostales internos, transverso torácico, o que antiguo te imaginas, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, ¿ya? Y el recto anterior mayor, ¿ya? Obviamente, creo que le hice una pregunta, no me acuerdo, pero sí, los músculos se pueden fatigar, ¿ya? Se pueden fatigar en condiciones patológicas, se pueden fatigar en condiciones fisiológicas, ¿ya? Recordemos que sí, el ejercicio es beneficioso, perfecto, bacán, pero igual hay ciertas condiciones que van a provocar que los músculos se fatiguen. ¿Alguien ha llegado al punto de hacer ejercicio hasta llegar a estar exhausto con ese tipo de paréntesis? ¿Saben lo que es disnea? Es una disminución de la respiración. Súper, Dificultad respiratoria. súper, súper. Ya, cuando ha hecho ejercicio, ¿ha llegado al punto de tener disnea por esfuerzo? O no solamente en ejercicio, subir alguna colina, alguna escalera, caminar mucho. ¿Ha sufrido disnea por esfuerzo? Profe, ¿es como una sensación de ahogo? Claro, es como la típica representación de cuando uno, no sé, caminar, un ejemplo, sientes que te falta el aire y estás como sudoroso, aumenta la temperatura corporal, y sientes que te falta mucho el aire, es más, te llega a doler el abdomen, ¿ya? Eso es disnea por esfuerzo, ¿ya? Lo otro, como les decía, hay cierto punto, mira, pensemos que un individuo que recién está comenzando una actividad física o un ejercicio físico, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y deporte? ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y bueno, hay diferencia entre esos dos, porque deporte está claro. Profe, yo me acuerdo que usted explicó de que la actividad física es como lo que hacemos todos los días y hacer ejercicio es algo que ya tiene una rutina o cuando uno hace sentadillas, plancha, eso es lo que yo recuerdo. Súper. Bien, Fabio. Ejercicio físico no se olviden. O sea, la actividad física es lo que uno hace cotidianamente. Ir a comprar el pan, cocinar, lavar, etc. Todo lo que implique moverse, ¿ya? Y ejercicio físico ya algo más intenso, es una actividad, ir al gimnasio, practicar crossfit, halterofilia, etc. ¿Ya? Eso. Recordemos que si un individuo que ha sido sedentario toda su vida comienza ese ejercicio, sus músculos inspiratorios y expiratorios se van a fatigar más pronto que una persona ya entrenada, ¿ya? Es ahí que es importante saber que un individuo que ha estado toda su vida sedentario, obviamente va a subir fatiga, ¿ya? A nivel de musculatura respiratoria y a nivel de musculatura periférica, ¿ya? Por otro lado, también tenemos que la musculatura respiratoria se puede fatigar en condiciones patológicas. En este caso, personas que tengan insuficiencia respiratoria, personas que tengan EPOC, personas que tengan alguna enfermedad cardiovascular también, no solamente respiratoria, ya también pueden sufrir este tipo de compensaciones, ¿ya? ¿Por qué sucede esto principalmente? En el caso patológico, ¿ya? Ya que recuerden que un pulmón dañado
Miren, un pulmón dañado. Pregunta, ¿va a tener una compliance más alta o más baja? Más bajo. Más baja, ¿cierto? Entre más alta, mejor. Entre una compliance más alta, mejor pulmón va a tener, ¿cierto? Por otro lado, ¿ya? Al tener una compliance baja, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la actividad muscular sea más baja. Por lo tanto, este usuario, ¿qué va a pasar? Si su actividad muscular es más baja, su compliance muscular es más, su compliance más baja, perdón, y su mecanismo ventilatorio, su parrilla costal, columna torácica, tiene poca movilidad. Y no sé, este abuelito va a subir no sé, va a ir a comprar pan a la vuelta de su casa. La probabilidad de que se canse va a ser alta, ¿cierto? Porque no está adaptado como así. ¿Ya? Hay que también pensar también en la comorbilidad del usuario, ya que es lo que mencionamos, creo que cuando nos conocimos. Una persona que ha fumado toda su vida, ¿creen que va a tener alguna repercusión después cuando sea adulto mayor o adulto como tal? Claro que sí, porque sus pulmones no van a estar de forma óptima. No van a Correcto. ser como de una persona sana. Súper, súper. ¿Ya? Eso, principalmente. No olvidemos que la fatiga puede ser fisiológica y patológica. ¿Ya? Fisiológica, usuarios sedentarios que están recién incorporándose a la actividad física o al ejercicio físico. Y patológico, ya tenemos la patología cardiorrespiratoria. Vamos a englobar las dos en una sola. ¿Ya? Algo súper importante en el pulmón, tenemos que, les dije que tenemos 3 cosas importantes: la difusión, la ventilación y la perfusión, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado hablar de las zonas de West o se acuerda de las zonas de West? ¿Alguien que se acuerde de Fisiología 1 o que lo haya escuchado por ahí o lo haya leído por ahí? ¿Alguien? Tiene que ver con las zonas de los pulmones, ¿no? Ya, bien, bien. Ahí la imagen sopló. Pero alguien que se acuerde, ¿no? Ya, les cuento. Las zonas de West, como bien decía la compañera, son las zonas del pulmón. El pulmón se va a dividir en 3 zonas, valga la redundancia. Tenemos la zona 1, que va a tener mayor ventilación que perfusión. La zona 2, la del medio, va a tener un equilibrio entre la perfusión y la ventilación. Y por otro lado, la zona 3 va a tener mayor perfusión que ventilación. ¿Ya? Es un pulmón que se encuentra vertical. Vertical. ¿Ya? Un pulmón vertical. Por otro lado, si yo pongo el pulmón o acuesto a un usuario boca arriba o de cúbito supino, ¿qué va a pasar con las zonas de West? ¿Va a haber un equilibrio entre ellas o no? ¿Va a haber mayor ventilación arriba o mayor perfusión abajo? Imaginemos que, recuerda, zona 1, mayor ventilación, el medio, equilibrio, 3, mayor perfusión. Si yo giro este pulmón, las zonas van a cambiar, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿dónde va a haber mayor ventilación y perfusión? ¿Se va En a la parte mantener? de abajo, mayor perfusión. O sea, en la parte de arriba habría mayor perfusión. ¿Por qué? Porque cambiarían como las posiciones del pulmón. Como dijo usted, al mantenerse acostado cambiarían las posiciones. Pues. La parte de arriba, que sería la punta, estaría en la parte en la tercera parte, ¿o no? ¿O me equivoco? Algo así, mire, le explico. Va a haber un desequilibrio ahí,
ya no va a haber la zona del medio que va a ser como la zona del equilibrio entre la perfusión y la ventilación. No, ahora, ¿qué es lo que va a predominar más? Es la ventilación. Perdón. Lo que va a predominar más va a ser la perfusión. ¿Ya? Recuerden que la zona posterior del pulmón es más grande que la zona anterior. ¿Ya? Por lo tanto, en supino va a predominar más la perfusión. Por otro lado, si lo llevo al prono, ¿qué va a predominar más? ¿La perfusión o la ventilación? Esta pregunta es como relativamente más simple. Creo que la perfusión, profe. No, pues. Recuérdense que en supino predomina la perfusión. Pero si yo lo llevo al prono, ¿qué va a predominar más? ¿Alguien ha escuchado ¿Cuál o ha sería la visto ventilación? la ventilación, por una? ¿Alguien ha escuchado o ha visto, o no sé si ha profundizado, o le han dicho en otra asignatura, que por qué siempre en ventilación mecánica ponemos a los pacientes en prono? ¿O por qué cuando alguien tiene algún problema respiratorio le dicen, oiga, acuérdese boca abajo? ¿A alguien más o menos se le ocurre el por qué? ¿O qué pasará fisiológicamente el por qué se ponen boca abajo los pacientes? ¿A alguien se le ocurre por qué pasa eso? O sea, ¿por qué preferimos el prono que el supino? Porque habrá una mayor expansión de los pulmones. Ya, también, algo más. Deme más. Recuerda que la zona posterior del pulmón es más voluminosa. Por lo tanto, si yo llevo al usuario a prono, va a tener mayor ventilación. Perfecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Alguien? Se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Alguien ve? Sí, profe, sí se ve. Se ve una imagen en blanco, ¿cierto? Y se ve una pizarra. Oh, maravilloso. Ya. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Tendrá que ver la presión que ejercen los músculos respiratorios? No sé, se me ocurre. Ya, ¿cómo sería eso? Que al estar en prono, los músculos no tienen tanta fuerza. No sé. Ya. Les explico con gusto. Bien. Al estar en prono va a haber mayor ventilación, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a haber? Más reclutamiento alveolar, ¿ya? Los alveolos posterolaterales en supino se encuentran más hipoventilados, ¿ya? Va a haber lo que, no sé si conocen, ¿conocen la patología de atelectasia? ¿O alguien ha escuchado sobre esa patología? Por lo menos yo no, profe. Ya, la atelectasia es cuando una zona del pulmón, ¿cierto? Que vimos, por ejemplo, el pulmón derecho e izquierdo, se chupa, por así decirlo. No es como el término correcto, pero es cuando se hace más pequeñito. Eso es una atelectasia. Oh, no puedo rayar. Bueno, eso es una atelectasia. Cuando recuerdan una zona del pulmón, no sé, por pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos. El lóbulo izquierdo se hace más pequeñito que el lóbulo medio y superior. ¿Ya? Eso es una atelectasia. Y se ha evidenciado que un paciente en supino, los alveolos posterolaterales se encuentran más hipoventilados y esas zonas se pueden atelectasiar.
¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llevo al usuario a prono, cuando le llevo al prono, aumenta la ventilación, obviamente, pero las zonas hipoventiladas se empiezan a ventilar a través de, ¿se acuerdan cómo se llaman? Esos como canales intercomunicadores entre alveolo y alveolo. ¿Alguien se acuerda? Tenemos el alveolo y al lado del alveolo habían dos canales que se comunicaban entre sí. ¿Se acuerdan? Poros de Danben y de Conco. ¿Ya? Eso va a causar, por eso se le pone en prono, o los ubicamos en prono. ¿Ya? Y recordemos que en prono la ventilación es mayor, por lo tanto la perfusión es menos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Podría explicar de nuevo la última parte que no le entendí? Sí, pues, obvio. Entonces, te explico. ¿Qué ven en la pantalla? ¿Alguien me puede decir, por favor? Parece la zona de West. Ah, ya, perfecto. Un momento, alumna. En un momento. Ya. Ahora sí, les voy a compartir una imagen que ahora sí se ve mejor, pero y me dicen si se ve o no. Ya. ¿Ven la imagen de Google? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vale. Ya, ahí tenemos un usuario en supino y el otro en prono. ¿Ya? La persona en supino, ya como bien les decía, ¿cierto? Que hay mayor perfusión que ventilación, ¿cierto? Y las zonas hipoventiladas se van a mantener, obviamente, hipoventiladas. ¿Ya? La región posterolateral del pulmón, es la que va a sufrir más hipoventilación. ¿Ya? Probablemente van a ser zonas atelectesiadas. ¿Ya? Si yo, con ayuda del equipo multidisciplinar, pronamos al paciente, se dan cuenta que ese equilibrio de perfusión-ventilación baja, ¿cierto? Que aumenta más la ventilación que la perfusión, ¿cierto? Ya, las zonas que están hipoventiladas se van a hiperventilar. ¿Ya? Al hiperventilarse va a aumentar la preoxigenación, los alveolos que se encontraban colapsados van a inflarse, por así decirlo, las zonas que posiblemente sean atelectesiar, ya se van a atelectesiar, ¿ya? Y esto es a través de lo que yo mencionaba anteriormente. A través de la ventilación va a aumentar, va a aumentar la ventilación a través de la comunicación de los alveolos, poros de Com y Lambert, ¿ya? Eso. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe, ahí sí. Bueno, Así. perfecto, ya. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? No sé. Recibo todo tipo de sugerencias, críticas constructivas y destructivas. Por eso le pregunto, ¿algo que no haya quedado claro para reemplazarlo? Paréntesis. Tengo que subirles próximamente una guía de esto, ya que es un complementario para la prueba que se avecina próximamente. ¿Ya? Les dije que la prueba iba a ser individual, ¿cierto? Creo que no, profe. Ya, perfecto. Entonces la prueba va a ser individual. ¿Ya? No porque los quiera joder ni nada, pero que la última vez les fue muy bien, pues dudo que les vaya a ir mal esta vez. Por eso. Más que nada por eso. No es por matarlos ni nada. Eso.
¿Ya? Resumiendo, no se olviden que tenemos sistema respiratorio, ya tenemos que es uno de los sistemas importantes a la hora de la fisiología del ejercicio, la fisiología del esfuerzo. Ya tenemos la anatomía básica, tenemos vía aérea superior, vía aérea baja, tenemos la mecánica ventilatoria, que no se olviden que es la compliance, la movilidad torácica y los músculos respiratorios. ¿Ya? Tenemos las zonas de Wells y la ventilación. ¿Ya? Tenemos como ocurre principalmente el ingreso de aire. ¿Ya? Y tenemos principalmente, por así decirlo, los sectores. ¿Ya? No se olviden que sistema respiratorio, fisiología como tal, tenemos la ventilación, la perfusión y la difusión. ¿Ya? No se olviden que el sistema respiratorio se va a regir bajo la ley de Fick, que la ley de Fick habla sobre la difusión. No se olviden que, si se habrá agrandado la imagen, que es un intercambio de oxígeno entre uno y el otro. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a hacer una inactividad. Oh, no, perdón. Se me olvidó decir los volúmenes y capacidades. ¿Ya? De acuerdo a lo que ustedes estudiaron, investigaron, ¿qué entendieron sobre los volúmenes y capacidades del cuerpo? ¿O alguien leyó qué utilidad tiene eso? ¿Alguien habrá leído por ahí qué utilidad tiene aprenderse los volúmenes y qué moviliza cada volumen y por qué lo moviliza? ¿Bien? No, sí. Ya, bien. Les cuento. Tenemos los volúmenes y capacidades. Principalmente tenemos el volumen corriente, que son 500 mililitros que vamos a movilizar entre inspiración y expiración. Ya, no se olviden que lo que inhalamos solamente oxígeno, como tal, es el 21%, que el 21% es la PO2, la fracción inspirada oxígeno. Por otro lado, tenemos la capacidad vital, que es una inhalación máxima con una exhalación máxima o expiración máxima. Y ahí abarcamos 1.500, casi 2.500 mililitros. ¿Ya? Al final de la expiración, tenemos un volumen y una capacidad, que es el volumen residual y la capacidad residual total. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno exhala, no se queda sin aire. ¿Ya? Obviamente. ¿Ya? Siempre queda una cantidad en los espacios muertos. ¿Ya? A esta cantidad le llamamos el volumen residual, que abarca casi 150 o 200 mililitros para reventar. Y después tenemos la capacidad pulmonar total, que abarca a todos los volúmenes y todas las capacidades. ¿Ya? Tenemos más volumen y más capacidades, pero a mí no me importan, porque su utilidad clínica no es alta. Lo único que importa en clínica, y se lo voy a preguntar, son la capacidad residual, el volumen corriente, la capacidad vital, la capacidad pulmonar total. ¿Ya? ¿Qué importancia tienen estos volúmenes y capacidades? Principalmente se utilizan harto en la espirometría. ¿Alguien sabe lo que es la espirometría? ¿O le han tomado un examen donde le digan, sople el tubo? Y usted sopla y empieza un gráfico. ¿Alguien? Sí, profe.
Ya, cuente. ¿Qué es? Bueno, principalmente dicen que uno tiene que tomar aire profundo y después soplar con toda la fuerza, pero con el tubito en la boca es súper complicado que dure el aire como en los pulmones, porque uno tiene que botar el aire fuerte, pero igual tiene que como permanente, o sea, tiene que ser como permanente. No puede soltar todo el aire al tiro, ¿Ya? sino que se ve cuánto se demora uno en exhalar todo el aire que tiene acumulado. Ya, súper. Súper. Ya, la espirometría principalmente va a evaluar estos volúmenes y capacidades, chiquillos. Y como yo les decía, importantes, volumen corriente, que es lo que movilizamos de forma estática, dinámica, lo normal, 500 mililitros. ¿Ya? Tenemos el volumen, o sea, la capacidad vital, que es una inspiración máxima y una expiración máxima, que son entre 1500 y 2500, le había dicho. Y después tenemos el volumen o capacidad residual, ya que es lo que queda en el pulmón, en las zonas de espacio muerto, que son dos espacios muertos anatómicos y espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Y la sumativa de todo esto tenemos la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Esto es súper importante, principalmente se evalúa en espirometría para ver cómo se encuentra la capacidad del pulmón. Y dos, se evalúa principalmente en ventilación mecánica. Es importante saber cuánto mueve cada usuario. ¿Ya? Y para eso tenemos una fórmula matemática. Ay, qué triste. Ya les cuento. En estándar es 500 mililitros por cada usuario, hombre o mujer. Perfecto. Pero yo no puedo llegar y colocar 500 mililitros en el ventilador mecánico. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si me llega una persona que mide 1,53 m? ¿Ya? Quizás estoy hipoventilando mucho ese pulmón, lo estoy hiperinsuflando y quizá eso le va a ser un problema gigantesco, ¿cierto? Lo voy a hacer un retenedor de CO2 y hacer un condorazo. Por otro lado, si llega una persona de 1,80 m, 1,90 m, y le pongo 350 de volumen corriente, o BT, como se le dice coloquialmente en el ventilador, le voy a generar una hipoventilación, ¿cierto? Está movilizando menos de lo que debería movilizar, ¿cierto? Lo importante es siempre calcular, tenemos un estándar que son 500, ya restar 450. Pero es importante calcularlo en base al peso ideal, el peso y la estatura ideal de cada usuario. Ya, eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta aquí cómo está todo? ¿Estamos todos claros? ¿O alguien tiene alguna duda? Igual somos poco el día de hoy, la verdad. Catherine, Pardo, ¿tiene alguna duda? No, profe, ninguno. Fabiola Díaz, ¿tiene alguna duda? Por el momento no, profesor. Catherine Silva, ¿tiene alguna duda? No, profe, todo claro hasta ahora. Manuel Molina, ¿tiene alguna duda? Hasta el momento todo claro, profesor. Muy bien. Les cuento, en este breve lapso de tiempo van a hacer un mini tarea, un mini trabajo. ¿Ya? Se mantienen los grupos anteriores, obviamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a averiguar cuál es la diferencia entre el EPOC y la neumonía. ¿Cuál es la diferencia entre el EPOC y el asma? ¿Alguien de acá tiene alguna enfermedad crónica respiratoria? O si sabe si la tuvo cuando chico. Yo, profe, soy asmática. Cuéntenme su experiencia. ¿Se controla? ¿Qué inhaladores tiene? Sí me controlo. En este rato estoy con la fluticasona. ¿Ludi? Salbutamol no lo ocupo porque me da taquicardia. Ya, bien. Y el otro O sea, que me di fue el bromuro de hipatropio. ya. ¿Y cómo se siente?
O sea, yo hago mi vida normal, sí me canso harto por el tema, una, de la mascarilla, dos, porque acá en Calama hay la tierra y me congestiono muy rápido, pero lo demás bien. Pregunta para el resto. ¿Creen que sería óptimo que Katherine hiciera ejercicio físico? ¿O creen que para Katherine sería beneficioso un ejercicio anaeróbico o aeróbico? Es una usuaria con asma, controlada. Ella comenta que al caminar se cansa, utilizando la mascarilla también. ¿Ya? El clima en Calama no le favorece mucho. ¿Ya? Tiene sus controles al día. ¿Qué ejercicio para ella sería beneficioso? ¿Un ejercicio aeróbico, un ejercicio más cardiovascular, trotar, nadar, andar en bicicleta, subirse a alguna máquina estática como elíptica, o un ejercicio anaeróbico, donde haga fuerza, levante pesas, haga planchas, sentadillas, flexiones de brazos? Para ella, ¿qué sería más beneficioso? ¿Un ejercicio anaeróbico, profe? ¿Por qué? Porque ella y su condición no le permiten una respiración normal, pues la va a afectar más un ejercicio cardiovascular. Ya, ¿alguien más tiene otra respuesta? Los que son deportistas, ¿qué creen ustedes? Perdón, los que practican deporte o actividad física o ejercicio físico, ¿qué piensan ustedes? Catherine, Bart, ¿qué cree para usted más beneficioso? Para usted, En como este individuo. caso, yo creo que el cardio, pero paulatinamente, no sobreexigirme, sino que hasta donde aguante nomás. Súper, Y inhalarme antes de hacer cualquier tipo de ejercicio. perfecto. Perfecto. Profe, ¿la bicicleta igual podría ser un ejercicio para una persona que sufre crisis asmática o no? Súper, uno parte con la bicicleta, pues Manuel. Uno siempre parte con la bicicleta. Si es estática, mejor. Si es dinámica, es más complejo. El tema de que uno no regula las velocidades, en cambio la estática sí. ¿Ya? Cuando uno prescribe ejercicio, chiquillo, es importante preguntarle a él qué quiere hacer. Ya, no suponer uno de que ya, yo creo que es beneficioso el anaeróbico. Igual es contradictorio con lo que le estoy diciendo, pero el ideal es preguntarle, cosa que no se hace, pero el ideal. En el caso de Catherine, lo ideal es un ejercicio aeróbico y anaeróbico, un ejercicio mixto. Pero como ella dice, empezar paulatinamente, lento, de menos al más. Y no voy a decir, ya Catherine, vamos a hacer 2 horas de bicicleta estática y después vamos a levantar 100 kilos en cada brazo. No, la voy a descompensar. ¿Cierto? Que parta haciendo 10 minutos de bicicleta estática, 10 minutos de caminata, y luego partimos haciendo ejercicio anaeróbico. Hágame la sentadilla en base a la tolerancia suya. ¿Ya? Hasta aquí se abre otra pregunta. Cuando yo hago un ejercicio X, yo lo hago en base al qué. O sea, cuando yo hago un ejercicio siempre, no sé si no han escuchado ustedes o se lo han dicho cuando han practicado algún deporte o algo, pero dicen ya, hágame 5 repeticiones, mientras hágame 10 repeticiones de 3 series. Y tú las haces y ya la segunda serie, cuarta repetición, quinta ya estáis muerto. ¿Ya? Eso es bueno y malo.
Bueno porque estáis haciendo algo, pero malo porque recuerden que cada individuo es individual, para la redundancia, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo llegar y suponer y darle una cantidad X a alguien que quizá no está adaptado, ¿entienden? Por eso las repeticiones van a la tolerancia de cada individuo. Yo le puedo decir, Catherine, levánteme la mancuerna las veces que usted estime conveniente. Si siente que la repetición 10 se cansa mucho, bájale 5. Si siente que la repetición 5 no es nada, haga más. ¿Ya? Siempre la prescripción del ejercicio es, siempre, si en realidad no se hace, pero sería realidad, en base a los gustos del usuario, ¿ya? Profe, en ese caso sería en base a la necesidad y a la resistencia. Correcto. Por eso es individual todo el tema de la prescripción del ejercicio. Quizá usted levanta más que Manuel y Manuel levanta menos que, no sé, que yo. Una cosa así. Varía, es como el peso, chiquillo. No todos pesamos igual, no todos medimos igual. Si fuera así sería maravilloso. Pero bueno, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ya? Van a buscar, no van a buscar la diferencia entre EPOC y ASMO, ya no. Pero, ¿qué beneficios tiene solamente el ejercicio a nivel respiratorio? ¿Ya? Lo van a buscar, lo van a anotar en su cuaderno, en su teléfono, en su PC, donde quieran, la verdad. Y les voy a preguntar, ¿ya? Profesor, Catherine, por ¿cómo acá, estás? Catherine. Profe, ¿será aumentar la capacidad pulmonar? Ya, bien, uy, bien. Ya, bien, Catherine, un 7. ¿Van a buscar eso? O si quieren me lo pueden decir ahora. Y lo van a anotar en su cuaderno. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio físico o el deporte? eh, Solamente en el sistema respiratorio. Solamente el sistema respiratorio. ¿A alguien se le ocurre? Como dijo la compañera, mejorar la calidad pulmonar y, ¿cómo se llama esta cosa? La oxigenación en la sangre. Ya, bien, Catherine, con C tienes un 7. También mejora la eliminación de desechos del dióxido de carbono. Bien, Manuel, un 7. Un 7. ¿Otro? ¿O otra? Estoy hablando en serio con el tema de los 7 por si acaso. Catherine Pardo es usted. Manuel. Era por grupo, ¿no? Sí, no, sí está bien. Bien, Manuel. ¿Alguien más? Si igual hay más beneficios, pues chiquillos, piensen. ¿Podría Mejoraría. mejorar la musculatura accesoria respiratoria? Estaba esperando esa respuesta. Bien, súper. ¿Qué más? ¿Mejoraría la musculatura periférica? Sí, pues. ¿Y cuál es la musculatura periférica? La que está por encima de las costillas, ¿no? Ya, bien, me hizo reír con eso. Eh, Cuádriceps, bíceps, isquiotibiales, eso es musculatura periférica. ¿Creen que mejoraría la compliance del pulmón? ¿Mejoraría la qué, profe? ¿La compliance del pulmón? Recuerden, entre más compliance, mejor, ¿cierto? Mejor. Por eso les pregunto, ¿creen que mejoraría la compliance del pulmón? ¿Es beneficioso? ¿Creen que pasaría eso? Pueden hacerla.
¿Puede mejorar? ¿No puede mejorar? ¿Qué creen ustedes? ¿O sabe que no, profe, no puede mejorar? Está hablando por esto entera. Sí puede. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, vamos a hacer otro tipo de preguntas. El CO2 en exceso, ¿es malo para el organismo y por qué? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe lo que es el pH? ¿Lo pone ácido el cuerpo? Ya, ¿cuánto es el pH normal en el cuerpo? Ay, no me acuerdo. 7, profe. No pusiste muy alto. No miento, sí. 7.3 a 7. No miento, 7.35 a 7.45 también. Ya, igual puede ser 49. Eso es el pH. Ya. Ahora le pregunto. El pH tiene una íntima relación con el CO2. El CO2, el inferior es 35, el superior es 49. Miento. CO2 es 25 el mínimo y 35 el máximo. Ahora le pregunto. Un exceso de CO2 es perjudicial para el cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Aumenta el pH, disminuye el bicarbonato, no sé, díganme. Porque aumenta la dificultad para respirar. ¿Porque da más fatiga? Ya, también, bien. Pero el cuerpo se hace más alcalótico o más acidótico. Ácido. Ácido. Se hace más ácido, ¿cierto? ¿Ácido? Bien, súper. Y si eso pasa, ¿eso qué va a generar? Que el usuario retenga CO2. Si el usuario retiene CO2, se va a hacer más acidótico. Al ser más acidótico, ¿qué va a causar? Que en sangre, o sea, va a generar un TEP. Un TEP es un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y los pacientes que retienen CO2 son los típicos EPOC, paciente enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿ya? Son los clásicos pacientes que retienen CO2. ¿Por qué retienen CO2? Porque su pulmón está más dañado, vale la redundancia, tienen menos compliance, tienen una mecánica ventilatoria alterada, ¿ya? Tienen ciertas zonas pulmonares o alveolares hipoventiladas, ¿ya? Y eso va a generar que retengan CO2, ¿ya? Y ahora, una persona que está hiperventilada, con el pulmón hiperinsuflado, porque tiene mucho oxígeno en el cuerpo, ¿qué va a pasar con ellos?
Profe, Hola. ¿se refiere como a los síntomas? No tanto así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que está con mucho CO2, o sea, no, está hiperinsuflada con mucho oxígeno? ¿Cómo lo van a ver ustedes? ¿O qué va a pasar en su organismo? Va a tener mayor compliance, una menor compliance, una mecánica alterada. A eso me refiero. En este ¿Alterada? caso, ¿Cómo? No lo entendí. Que creo que hablaron dos a la vez. profe, en este caso se va a ver alterada ya que va a haber una acumulación de más dióxido de carbono al tener una respiración más alta. Claro. Ya, bien. Te cuento. Necesito que me manden al correo o por mensaje por acá, me da lo mismo. Los grupos. El grupo solamente para la presentación va a ser 5 personas, nada más que eso. ¿Ya? De esas 5 personas, no sé si cogerlo yo o ustedes para que presente con cámara encendida y bien bonita. ¿Ya? Va a ser sobre el sistema reproductor. Así que me mandan los grupos de 5 al correo o me lo hacen llegar por el inbox del Teams. ¿Ya? Eso. El día miércoles les voy a dejar una clase grabada. ¿Ya? Vamos a repasar lo anterior visto y vamos a ver un poco de sistema cardiovascular. ¿Ya? Necesito que de forma independiente ustedes lean un poco qué es el gasto cardíaco, cuál es, cuál es el gasto cardíaco y cuál es el potencial de acción del corazón. ¿Ya? Que lo lean, no se lo voy a preguntar porque es una clase grabada. ¿Ya? Eso. Hasta hoy. O sea, hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna duda antes de finiquitar?